Hola, 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 ¿cómo están? Hola Eli, ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Bien, bien, al pelo como se dice. ¿Tú Ay, cómo estás? excelente. No, yo aquí súper emocionada con tremendo programa que vamos a tener hoy, con tremenda charla, conversadita tan bacana que vamos a tener hoy contigo. Feliz de tenerte por aquí, dichosa Eli, y agradecida. ¿Cómo me ves muchísimas en gracias. la sección? ¿Cómo ves todo? No, perfecto. Yo te doy perfecto. ¿Me ves bien a mí? Se te mocha un pedacito de aquí De cuando estás. rostro. Sí, te tienes que dejar ver Ah, para que bueno, la gente sí. te conozca. Bueno. Ahí Bueno, vamos a estoy. esperar un ratico a que vaya llegando como más gente para que les contemos en qué estamos metidos, en qué nos dio. Hay gente que le da por cosas. Hola, hola, hágale, Diana, ¿cómo están? Bueno, vamos a esperar un minutico más. De una. Hola, Isa, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Por ahí nos van saludando. Entonces vamos esperando que vayan llegando. Perfecto. De una. Aquí Ahí me ven. Ya me ubiqué mejor, te ¿no? veo, ya te veo, así ya por lo menos todo. Ah, bueno. Excelente. Y dice Isa, ay, hola. Ah, bueno, que te ven perfecto. Ah, perfecto. Gracias, Isa. Bueno, Ya pues. eh, vamos arrancando y vamos a arrancar primero agradeciendo a Sergio Alejandro que esté aquí hoy. Muchas gracias, de verdad. Para mí yo estoy súper feliz, súper emocionada y para mí es un honor que hayas aceptado esta invitación. Sergio es psicólogo, es estudiante de comunicación y escritor y está aquí porque hoy vamos a conversar de un libro que se llama El efecto nube. El libro hace poco fue lanzado y es un libro bastante especial, es un libro bastante particular. Personalmente disfruté muchísimo la lectura y bueno, hay mucho que se puede hacer con este libro porque es una propuesta completamente distinta, una cosa completamente nueva. Entonces, súper recomendado. Y bueno, nada, agradecerte mucho que estés por aquí, dándote la bienvenida a este espacio de La Rabia al Revés, que es un espacio para conversar de cosas bacanas, un espacio para conversar de propuestas bacanas, de alternativas, para gente así como nosotros, jóvenes. Mentira, no, no solo jóvenes, no es cierto, jóvenes de alma. Para gente que tiene intención de ver otras posibilidades, porque precisamente esto es la rabia al revés, mirar desde otra óptica, desde otros puntos de vista, desde otras ideas, desde otras perspectivas, ¿vale? Entonces, Perfecto. súper bienvenido, muy, muy bienvenido. Hola, Robinson. Y bueno, arranquemos. Yo tengo muchas cosas que quiero saber, muchísimas cosas, mucha curiosidad de muchas cosas, porque este libro a mí me movió muchísimo a nivel emocional, a nivel espiritual, las preguntas que el libro me dejan y los retos que el libro deja son espectaculares. Entonces, vamos a conversar un poquitico de eso, pero también vamos a conversar de quién es Sergio. ¿Cierto? Y precisamente por ahí yo quiero arrancar quién eres tú y cómo es esa historia para llegar a escribir un libro, porque por aquí me imagino que hay muchos con ganas de escribir cosas y de pronto no se animan. Contarles un poquito quién eres y cómo ha sido como todo este cuento y toda esta experiencia. Bueno, Eli, te agradezco mucho, primero que todo, pues la invitación. Para mí es muy placentero estar aquí. Te agradezco la compañía y la guía, ¿no? Y la invitación.
Bueno, quiero aprovechar que yo vi que mi mamá se unió, entonces le quiero dar un saludo que me está viendo, mi mamá, mi papá, mi hermano. Eh, bueno, ¿quién es Sergio? Bueno, yo terminé psicología, entonces soy psicólogo, estoy estudiando publicidad también. Eh, bueno, aquí yo leí que decía, "Ah, pero Sergio también, no entendí, pero bueno. Ah, es que por ahí Eh, adivine que tú también. ah, bueno, muchas gracias. Nada, pues estudié psicología, estoy estudiando publicidad, estoy haciendo, pues estaba haciendo doble carrera, ya ahora que terminé pues psicología, estoy de lleno en publicidad. Viví en Cali y ahora hace un poco más de 10 años vivo en Medellín y digamos que cuando llego a Medellín, pues en Cali tenía algunos acercamientos con la escritura por escribirle a mi madre, pues le escribía cartas y luego llegué a Medellín y tuve la oportunidad de encontrarme con una profesora, su nombre es Gloria Moreno y entonces ella tuvo el gran detalle de decirme que cada vez que yo escribiera, pues yo escribía poemas y se los entregaba y en algún momento ella me dijo, todo lo que escribas, entrégamelo y ella lo recopiló y lo publicó. Entonces, de ahí surgió el primer libro que se llamaba, o se llama, que ella le puso, pues ella le puso el título, la profe le puso el título, que fue Mi sello es mi letra. Ese fue Ujú. el primer libro, ella digamos que gestionó todo para que fueran 200 copias, entonces digamos que ese pequeño libro pues se lo regalé a mi familia, entonces fue muy gratificante, pues digamos que ese fue un gran empujón y por esa época también tenía dos maestros de filosofía y de sociales. Uno, su nombre es Bernardo y el de sociales y el otro Fernando. Ujú. De hecho, son muy amigos ambos. Entonces, pues hace mucho tiempo no los veo, pero yo recuerdo que esas clases las disfrutaba mucho y a mí siempre me ha gustado mucho pensar y pensar muy profundo y bueno, pues como ese ejercicio me gusta y creo que ese ejercicio permite que uno se vaya dando cuenta de lo que le va pasando y de lo que está pasando y eso es lo que te nutre para escribir, pues en mi caso es lo que me nutre, entre muchas cosas, creo que eso es algo que me nutre bastante. Luego, pues estando en Medellín, ya me gradúo, empiezo a trabajar con mis padres, en donde, pues digamos, en la empresa familiar. Y luego les digo que me gustaría estudiar inglés en otro país, viajo a Australia y estando allá surge un concurso de poesía. Este concurso es de la editorial Zenú y envío un pequeño poema que se llama A veces. Y este poema, pues digamos que a nivel nacional eligen 100 o bueno, elegían en esa época 100 entonces entre los 100 quedó elegido el mío y después fue sometido a votación y mi mamá pues me ayudó full en las votaciones y quedé entre los 70 más votados. El puesto que quedé más o menos fue entre el 15 o el 20 más o menos. Y en esa época pues no ganaba nada si no eras primero, segundo, tercero, pero hubo una modificación y fue que aparte de los primeros tres puestos, escogían o los 70 más votados eran los que elegían para un libro online. Entonces tuve la oportunidad entonces también ser publicado en ese libro y luego ya volví, regresé, acá pues ya fue cuando me dieron la noticia de que eso iba a ser así, entonces ya estando acá fue cuando se publicó ese libro online y eso pues me puso muy contento y ya ahora pues este año empecé a escribir muy fuerte, yo he escrito y he guardado, pero a inicios de este año empecé a escribir fuertemente tratando de publicar un libro que es El efecto nube. Ujú. Eh, Sin embargo, yo no lo iba a publicar como, pues no lo tenía, no lo imaginaba como ahora es, sino que lo escribí pensando en que fuera un texto que le iba a regalar a personas que me
sea, que fuesen cercanas, como algo mío, quiero que lo conserves y luego pues digamos que tuve un encuentro con una de mis primas, que es la persona que me ayudó a construir todo el libro en términos de diagramación, de diseño, pues como de visión también, y ella me ayuda y también me trae la idea de hacer las preguntas y los retos, y entonces ahí es donde parto para hacer la construcción de los retos y las preguntas, y entonces de ahí parte digamos, la constitución de este libro. Uno diría que es muy familiar, digamos que yo lo escribo y mi primo pues me lo ayudó a diagramar y a colorear, por decirlo de alguna manera. Entiendo. Bueno, yo quiero preguntarte, ¿qué te inspira? Porque yo empiezo a leer el libro y hay como varias cosas o términos y temas como muy recurrentes dentro del libro y habla sobre el tiempo, por ejemplo, las pausas, la velocidad, la aceleración, o sea, como todos estos asuntos también como el movimiento y justo como pensando en eso que uno va encontrando ahí, digo yo, claro, el efecto nube y todo el tema también como de la presencia por las preguntas que tú haces, que tiene que ver también como con la relación con los otros y también con esa relación con uno mismo, o así lo sentí yo, no sé si me equivoque, pero así lo fui sintiendo yo. Eh, ¿De dónde surge toda esa inspiración? Además, porque eso va teniendo como un hilo, parece como si fuera una historia personal, como de amores, o yo no sabría cómo explicarlo porque uno se imagina muchas cosas cuando lee, ¿cierto? No alcanza a hacer muchas conjeturas, pero ¿cómo es eso en la piel de quien lo escribe? ¿Cómo es en tu caso? ¿Cómo se siente eso? Bueno, yo diría que el proceso de construcción de este libro obedece yo diría que a la vida misma o a la vida que vivo, pues siendo un poco redundante. Mi proceso de escritura o el proceso de construcción de algún poema o de algún texto reflexivo parte yo diría, de detalles, ¿cierto? Ujú. Entonces, yo siento que es muy importante fijarse en lo mínimo, o en el detalle, y de ahí poder construir algo. Es decir, convencerse de que uno puede construir algo a partir de lo que está viendo, de lo que está percibiendo. Y creo que, digamos que apelando un poco a la psicología, diría yo, uno sabe que todo lo que es o todo lo que uno hace dice algo de uno. Entonces seguramente puede que si uno no tiene la intención de que haya un hilo conductor, puede que sin quererlo ahí esté. Entonces creo que la vida misma se va mostrando y digamos que el libro es una forma de materialización de la vida misma, de lo que se ve, de lo que se encuentra. Incluso me parece muy bacano algo que está en el libro y es que le da, digamos, un rol protagónico digamos, al lector, ¿cierto? Dice algo así como que no importa lo que el autor realmente quiera decir, sino lo que la persona logre Sí. construir y logre ver de sí misma allí. Y es lo que, de alguna manera, pues yo, digamos, ejecuto, y yo diría que esto es como una especie de secreto, y es que a veces cuando yo leo algo, no me Ujú. interesa tanto lo que dice ahí, es decir, es importante y muchas veces hay que prestarle mucha atención, pero muchas veces siento que no entenderlo es la mejor forma para construir una historia distinta o comprenderlo de una forma que uno dice, no entiendo, aunque lo que logro entender es esto, y de ahí logro sacar una historia distinta. Creo que eso es muy, muy provechoso, porque uno va a ver, y un malentendido es una forma de construir un mundo distinto. Igual que, por ejemplo, un chisme puede ser un malentendido, pero también es una historia distinta, entonces una construcción completamente aparte. Entonces uno diría, literariamente puede ser un gran recurso. Claro. Entonces yo diría como no, pues digamos los detalles a mí me llevan a crear historias. Entonces Claro. alguna vez pues yo me paro en el balcón y veo que una hoja cae, donde vivo hay muchos árboles, entonces una hoja cae y entonces me pongo a pensar
que realmente no parece que la hoja cayera, porque cuando uno dice que cuando uno cae, pues es una, yo lo escribo algo así como un encuentro abrupto con el suelo, ¿no? Porque es algo como que, uy, tran, y uno se cae. Sí, Entonces es yo digo, tal pero cual. en la hoja no pasa eso, en la hoja ella se desliza y logra llegar al suelo. Y yo digo, pues ese detalle me logra llevar a construir un texto distinto, como aquí no necesariamente puede ser caer o no se entiende el caer de la misma forma, sino puede ser un caminar o un deslizarse por el viento para llegar al suelo, por ejemplo. Y una hoja no se raspa, A mí ¿cierto? me Pues llevaste haciendo esas cosas a imaginarme todo eso. Por ejemplo, cuando hablabas del tema de la hoja cayendo, y, o sea, el hecho de llevarlo a uno con la imaginación, a toda esa hoja cayendo y como toda esa armonía que hablabas de los dedos, como unos dedos que crean una armonía, que es como, como toda una sinfonía y que las hojas eran como los dedos, creo que era algo como así, o al menos esa es la figura que yo tengo en mi cabeza, no sé por qué. A mí se me quedan las cosas muy raras en mi cabeza. Las hojas como dedos, yo tengo esa figura en mi cabeza de las hojas como dedos porque yo sentía, incluso yo podía imaginar la imagen de las hojas cayendo, aquí yo tuve mi primer otoño y fue muy particular ver, eran demasiadas hojas y eran de muchos colores y todo eso que había ahí escrito a mí me llevó a unas imágenes bellísimas también, a armar toda una sinfonía en mi cabeza. Y yo te digo una cosa, o sea, a mí se me hizo demasiado delicioso. Y a pesar de que tú dices que de pronto no se entienden muchas cosas por el juego de palabras o lo que sea, sí creo que el lenguaje que utilizas es demasiado delicioso. Es muy rico de leer, o por lo menos a mí me encantó, porque yo soy una persona sencilla para entender las cosas, ¿cierto? Hay algunas personas como yo nos cuestan ciertas cosas un poquito más que a otras y leerte fue una delicia, muy sabroso. O sea, y lo digo en serio y se lo recomiendo muchísimo a la gente porque realmente fue un disfrute desde un lenguaje sencillo, pero no por sencillo menos elaborado, una obra de arte en un lenguaje muy bacano. O, pues te estoy echando muchas flores, pero es porque realmente quedé súper transada y encantadísima como con todo lo que escribiste, de verdad que sí. También, por ejemplo, hay otra figura que es en Has notado. Yo quiero que me cuentes eso porque eso fue como, wow. Dice, mis pupilas desean dilatarse solo para asegurarse que por allí cabes. Yo me quedé como, las mías se dilataron inmediatamente leyendo eso. ¿Cómo, de dónde sacas esas ideas? Cuéntame. pues yo, digamos que yo pienso mucho en imágenes, entonces me pasa que cuando intento escribir un texto, o más bien no intento, sino que de alguna manera llego a algún lugar y ese lugar es un lugar desconocido, imaginariamente llego a un lugar y lo que empiezo a hacer es observar cómo es el lugar al que llego, ¿cierto? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, digamos que en el caso en el que escribí ese texto que es muy bacano, ese texto me gusta mucho, sobre todo hay un apartado que me gusta mucho que dice que entre nuestros nombres existe una coma, que no indica pausa, sino aceleración, que eso me parece brutal. Es cuando yo me ubico en ese lugar, con esa sensación, comienzan a emerger como un río fluyendo, comienzan a emerger todas las palabras y me imagino la mirada de una mujer mirándome, pues en mi caso una mujer mirándome, y yo digo, me reflejo en sus ojos, pero mi cuerpo cabe ahí, entonces se tiene que ampliar la pupila, entonces claro, lo tengo que ampliar, ¿cómo lo digo de esta forma, y así es como llegué, por ejemplo, a esa idea. Entonces como que me ubico en el tiempo y en el espacio imaginariamente y llego allá a esos lugares que, que son tan bellos, que me parecen muy bonitos como esa figura de la ampliación de la pupila. No, a mí eso me pareció bellísimo. Yo realmente, eso fue como, pues me asombró de una manera muy bonita el saber como todas esas cosas. Yo les quiero compartir otra, por ejemplo, de algo que él vio. Yo no sé el que vio, pero a mí también me lleva a mirar. Y en algo que vi, él dice algo, pero este ser
este ser solo no tiene, ay, perdón, este ser solo no tiene dentro tristeza de su soledad. Eh, Tiene dicha de su verdad. Este ser solo, otra vez, pero este ser solo no tiene dentro tristeza de su soledad. Tiene dicha de su verdad. Listo. O sea, hablando de todo este tema también de la soledad, ay, del encuentro con la soledad desde un punto de vista completamente distinto. Y yo era, pero este muchacho, o sea, le cogió la comba al palo, además porque también es otro punto de vista completamente, o sea, es incluso una cosa muy disruptiva, la soledad desde otra forma, desde otra óptica. A mí eso me pareció muy, muy bacanísimo. ¿Cómo es ese encuentro de este autor con la soledad? ¿Cómo es tu encuentro con esos temas de la soledad? Yo, yo digamos que en ese texto eh, que planteas sobre algo que vi, ese texto me parece muy interesante, ¿cierto? Porque plantea algo sobre el ego, ¿cierto? Y ese texto sobre el ego me parece muy relevante porque hoy en día es muy común encontrar un ego inflado, ¿cierto? Y sobre todo en las academias también, eso es común. Entonces, ese texto sale después de una conversación que tengo con una profesora que me dice algo así como, pero con un profesor uno, pues cuando él le da una retroalimentación a uno, uno pues se queda callado. Entonces yo me cuestiono eso y yo digo, no, pero pues ¿cómo así? Eso no tiene por qué ser así. Es decir, uno puede entablar un diálogo con el docente porque el docente es una persona y Claro. pues, o sea, ¿cómo no tener un diálogo? Si no es en la academia el diálogo, entonces ¿dónde va a ser el diálogo, cierto? Pues es el Ujú. medio propicio. Entonces construí ese texto y ese texto, digamos que tiene uno diría una continuación, ¿cierto? Y es que yo ahí hablo del ego y es en este sentido, en el sentido en que a veces el ego nos permite vernos como un narcisista, verme a mí y enamorarme de mí. Y por eso el texto termina diciendo como, pues, no tiene dicha de su verdad, tiene, pues, que no recuerdo exactamente en este momento cómo lo había planteado, pero claro, lo que ocurre con el narcisista es que al enamorarse de sí mismo no alcanza a ver a nada más o a nadie más, pues por decirlo de alguna manera. Entonces es ahí donde ese ego no, o sea, el individuo no domina al ego, sino que el ego lo domina a él. Claro. Y yo, Se pierde en su ego, se embolata en su ego también. sí, sí, y yo escribí un texto que se conecta pues como con esto que traes, pues esto que me cuentas y es un texto que escribí que se llama Dar la espalda o dar la cara, que me gustaría leerlo porque es muy diciente y creo que logra encajar con esto Por favor, que me me encantaría. que lo traes. Entonces, yo aquí menciono a un filósofo coreano que me gusta mucho leerlo y entonces, bueno, el filósofo se llama Han, entonces yo lo voy a nombrar así, Han. Entonces dice, Han, el filósofo surcoreano, plantea que respeto significa mirar hacia atrás, es un mirar de nuevo. Hoy en día, expresiones que se refieren a una persona que está detrás de otra dibujan a un seguidor cuya misma forma de nombrarlo está presente en la red social Instagram solo recibe del que sigue su espalda. Cuando se da la espalda, no hay giro de la mirada que implique un contacto entre los ojos. Para ello sería preciso girarse y dar la cara. Han diría que no hay respeto donde se da la espalda. Uno podría añadir que, al darse la espalda, es imposible el encuentro que posibilite diálogo. De hecho, la boca y los ojos están en un mismo plano, así que girarse y dar la cara es una forma de presencia y atención. La espalda ubica los oídos en una posición donde lo que se pretende escuchar está delante, dejando a la intemperie
aquello que por más bullicio que tenga, se ignora, ya sea algo que se cae y se rompe o alguien que se cae y se rompe. No sé si se escuchó bien. Ay, Ya, ¿se escuchó sí, bien? sí, se escuchó muy bien, se escuchó Sí, súper bien. Cuando yo digo ay, es porque me llega, me deja unas sensaciones, ay, me dejaste sin aire, qué bonito, qué, qué, qué impresionante. sí, Espera, ese pero, uf, me, me, me parece muy interesante ese texto porque es listo. Yo estoy, veo en las redes seguir, ¿cierto? Seguir, pero cuando sigo a alguien, el seguidor está detrás de mí. sí, Y el filósofo dice, respeto significa mirar hacia atrás. Si yo giro la mirada, yo veo al otro y mis ojos y mi boca están en un mismo plano. Así que para yo poder dialogar, entonces tengo que girar la cara. Entonces, por eso el texto se llama dar la espalda o dar la cara. Y me parece muy, muy bonito porque cuando uno, pues cuando un narcisista da la espalda, él no da la cara, porque él la única cara que ve es la propia, ¿cierto? Él no le interesa ver otra cara. Entonces, por eso digamos que se relaciona con el texto de Algo que vi, que también me parece un texto muy, muy bello, que también tiene mucha relación con este mismo, pues como, con esta misma inspiración de este filósofo que me lleva a sentir mucho esto del diálogo, ¿cierto? Yo siento que el diálogo es muy importante porque el diálogo nos lleva a la construcción, ¿cierto? Y en el diálogo se puede establecer la diferencia, mientras que en el mandato, pues, o en la orden, ¿cierto? Que es muy distinto el diálogo a ordenar, porque en la orden no necesariamente hay que escuchar, sino simplemente haga o diga o claro, pues lo que sea. claro, Entonces, claro. en el diálogo hay un intercambio, ¿cierto? Y siento que la espalda es una forma de cerrar el diálogo porque no hay ni ojos ni boca que estén en esa disposición, porque es hacia la espalda, donde lo que veo, incluso los oídos están en esta dirección, entonces lo que escucho está en una posición para Está en escuchar la lo que está dirección acá. contraria, tienes razón, tienes Ajá, razón. entonces está en el mismo plano. Entonces es muy complejo y es muy interesante que se use esa palabra, seguidor. Entonces está detrás, me sigue, él me sigue. Entonces yo soy el que lidera, yo soy el que voy. Entonces digamos que ese texto me gusta mucho y ese texto es uno que estoy escribiendo para el siguiente libro que va ahí en este texto que acabo de leer, es uno de los Ay, que no va me hagas en el llorar. siguiente libro. ¿Qué es esto tan bonito? Yo me emocioné, o Me sea, yo parece. la verdad a los que están aquí, los que van a ver luego este video, que yo quedé muy fascinada, o sea, yo quedé muy, muy fascinada, además porque las figuras, esas imágenes que usas y esas figuras que usan te llevan a pensar, te llevan a tener una conversación. Además de una conversación contigo, el libro propone una conversación con otros, ¿cierto? Es un libro que es para leer en compañía, es la cosa más campeona, porque yo soy, no sé si viste que hoy pusimos como un cuestionario y le preguntábamos a la gente sobre tipos de lectores. Entonces, por ejemplo, en este sentido, yo les voy a decir que yo hoy, con el libro El efecto nube, una metáfora de la presencia, soy la enamorada. Yo estoy enamorada de ese libro porque por su forma, por sus figuras. No sé si los que acaban de llegar tendrán que volver al video y los que están aquí nos están acompañando podrán darse cuenta de lo que acabo de pasar, lo que él acaba de leer es absolutamente impactante. Y así todo el bendito libro. O sea, yo les digo que así es todo el libro, además porque el libro te va llevando como por diferentes... es un libro para leer despacio, creería yo, pues yo lo leí como un poquito más rápido, precisamente por el tema de que íbamos a compartir hoy, pero el libro es para leerlo, para conversarlo, es otra forma también de crear otro tipo de conversación, incluso distinta. Es como que yo llame a mis amigas, les diga, vea, este es el poema de hoy y este es el reto y nos regalamos una horita para conversarlo y empezar a contarnos otras cosas diferentes.
y otras cosas que son íntimas. O sea, es intimar también como con el otro, con la otra, de otra manera. Además, porque es una cosa, yo a veces siento que en algunas partes el reto es muy romántico, aunque yo vivo de romance pues con mis amigas también, y en otras es muy amistoso, y el otro incluso es de debate, de completamente de debate. Entonces por aquí Laura preguntaba de cuál es el tema central del libro. Bueno, digamos que el libro tiene una temática central y de ahí emanan un montón de temáticas adicionales, ¿cierto? Ujú. Digamos que las temáticas adicionales son todas por donde un ser puede recorrer, es decir, el tiempo, el amor, el erotismo, ¿cierto? Son diferentes escenarios. Ujú. Pero el tema central es el mismo, o sea, el lector mismo. Ujú. A qué voy con esto? Es decir, todas las temáticas y cada escenario lo van a llevar a una mirada vuelta a él mismo, que es algo muy bonito, que incluso hay un texto en el libro que se llama La mirada vuelta así, que es algo así, dice como la palabra sol y soledad, intuyo, tienen alguna relación. No en vano, en presencia de la iluminación, se amplía lo que alcanzo a ver o lo que alcanzo a ver en mí. Que de alguna manera, digamos que el libro, cuando me preguntan sobre el tema central, yo diría el autoconocimiento. Y este poema sobre el sol y la soledad es muy diciente porque cuando el sol sale y se ilumina el mundo, yo alcanzo a ver más de lo que hay en el horizonte, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que la soledad puede ejercer las veces de amanecer dentro de mí. Entonces, cuando hay soledad, puede que esa sea la iluminación que me permite ver dentro de mí qué es lo que tengo. Entonces, ahí digamos, hay una relación metafórica entre lo que es el sol y la soledad. Digamos que así lo propongo y de alguna manera uno podría responder a esa pregunta sobre el tema central de ese modo. Digamos que el tema del autoconocimiento, ¿cierto? De mirarse, de De algo conocerse. que no sé, no lo encuentro como aquí en mis notas, pero que habla precisamente de no caer en los ecos, que también va como en esa misma vía, precisamente. Pero no encuentro aquí la nota porque tengo muchas, porque yo me emocioné sacando, o sea, de verdad, sacando como notas de cada parte. Es que es muy rico, o sea, es una cosa muy rica, de verdad. A mí me pareció un bocadito, yo me lo fui comiendo como, o sea, unos bocaditos más ricos, de verdad. Entonces, precisamente eso de los ecos. Creo que hablaba ahí en el tema de los ecos como de la no utopía, no sé, de la de la utopía, pero de la no, ay, ¿cuál era la cosa? Se me volvió un ocho en la cabeza en este momento, pero hablaba un poco de la importancia de la utopía, precisamente Ujú. de la trampa de los ecos. Nos hablas de eso un poquitico también, ¿cómo es que te llega esa reflexión? ¿Cómo es que te llega? Es Claro, espectacular. digamos que habría que hablar de dos cosas allí y serían inicialmente de la utopía. Hay dos personas muy interesantes cuando hablan de la utopía que, digamos, me alimentan mucho. Hay un hombre que se llama Fernando Birri y él dice algo así. Hay mucha gente, digamos que haciendo un paréntesis, hay muchos documentos o personas que dicen que la frase que es de Fernando Birri realmente es de Eduardo Galeano, pero Eduardo Galeano en algún momento dijo, no, yo no escribí eso, no sé quién lo escribió, y fue Fernando Birri. Entonces Ok. Fernando Birri dice dice que digamos que hablando de la utopía, él dice algo así como la utopía está en el horizonte. Yo me acerco 10 pasos y ella se aleja 20 pasos más allá. Cuando yo me acerco 15 pasos, ella se aleja 20 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Ujú. Sirve para caminar, ¿cierto? Digamos que más o menos esa es la frase de Fernando Birri y acudo a ella para decir la utopía es muy importante porque nos entrega una noción de movernos hacia un lugar, ¿cierto? De movernos hacia un lugar. Y otra persona que es también muy importante, de un psicólogo
que es de la Universidad de San Buenaventura. Yo pues nunca lo conocí, pero logré ver algunos videos y de él pues en una conferencia. Se llama Alberto Restrepo González y el profesor Alberto decía que la utopía era algo en lo que nadie nunca antes había pensado. Entonces él no dice, él dice, la utopía es, él dice, la utopía es lo inalcanzable. No, 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 eso no es la utopía. Dice pues Alberto, dice, eso no es algo en lo que nadie antes había pensado. Si uno se dirige a la etimología de la palabra, que leí en algún lugar que la construye Tomás Moro, que es utopía, es un no lugar, ¿cierto? Como un no lugar podría tener otra connotación, pero digamos tomando como referencia al profesor Alberto, que uno dice en lo que nadie ha pensado antes, uno diría totalmente, y eso me parece que nos entrega más, no una noción negativa, que uno puede decir, no, pues es que la utopía, no, eso es inalcanzable, sino una noción de aliento, ¿cierto? Eso nos entrega como un aliento, como un empujón, como bueno, mirar hacia un lugar en el que nadie nunca antes haya mirado. Entonces, esa noción de la utopía me parece muy importante y a la hora de construir los textos, pues la tengo presente. Y en el tema del eco, Sí. que me parece muy interesante el eco, digamos que me alimento del mito y es que Zeus quería, digamos, serle infiel a pues la pareja que tenía, que era Hera, ¿cierto? Y entonces Zeus le pide a la ninfa Eco que le ayude a distraer a Hera para que él pueda cometer sus infidelidades. Entonces, Hera se da cuenta que Eco le ayuda y la castiga. Entonces, la forma de castigarla es quitándole el habla. Y la única forma que ella puede hablar es cuando le repite, o sea, cuando le dicen algo, ella lo repite, ¿cierto? Entonces, de ahí viene el eco, que ahí se conoce el eco, ¿cierto? Pues digamos que es una de las tantas formas que aparece en la mitología. Y eso, ¿por qué es tan interesante? Porque la ninfa Eco se enamora de Narciso, pero Narciso pues no le para bolas porque ella no le puede decir a él que lo ama porque ella no puede hablar. Él le tiene que decir primero a ella que lo ama para ella repetirle esa palabra. Pero Narciso se ama solo a él, entonces nunca le va a decir eso. Entonces lo que ocurre, y en esto yo creo que tan bonito porque tiene mucha relación con el texto que había compartido hace un momento, y es que Narciso se refleja en el agua y cuando él se refleja en el agua, se ve a él ahí y se enamora de él. Y cuando se intenta capturar, se cae y se ahoga. Y de ahí nace la flor de Narciso. Entonces, uno diría que en la vida como tal, lo que le sirve a un narciso es un eco. Por eso, cuando hay un narcisista, como digamos un rol que una persona adopte como narcisista y otra persona adopte como eco, encajan muy bien. Entonces, ¿qué significa? Que una persona que diga, por ejemplo, el narcisista, vamos a tal parte, su eco le dice, vamos a tal parte, literalmente su eco, entonces encaja, ¿cierto? Ujú. Mientras que ahí no habría una relación, digamos, de persona a persona, como diría un autor yo-tú, sino yo-ello. Entonces, el eco es simplemente esa repetición. Entonces, hagamos, hagamos, digamos, digamos, vamos, vamos, ¿cierto? Entonces se emerge esa relación y de ahí tomo esa noción de eco para nutrir pues, lo que escribo sobre eco. Y ahí en ese texto, digamos que se conectan. Bueno, yo tengo mucha curiosidad de saber qué necesita un pelado joven como vos, ¿cierto? Que hay tantas cosas ahora que te pueden distraer, que es tan fácil mm, como meterse en otros asuntos distintos, lo que tú hablas ahorita del tema, por ejemplo, del efecto de este mundo que precisamente es una herramienta que se tiene ahora, este mundo de esta virtualidad, Mm. de todo eso. ¿Cómo hace un muchacho tan joven como vos eh, para escribir, para hacer una propuesta y para escribir, digamos, en un mundo donde es como tan volado el enfocarse, el concentrarse, o sea, yo lo que quiero realmente y la curiosidad que tengo es
¿cuáles son tus formas, tus rituales? ¿Qué haces tú? ¿Cómo es esa intimidad tuya con respecto al escribir? O sea, como, ¿qué es todo lo que hay alrededor como de eso? A mí me gustaría mucho que nos pudieras compartir como todo eso, para esos que tenemos como también la intención de hacer nuestras propias cosas y tenemos como el sueño de hacer, no sé, diferentes cosas. A mí me encantaría también poder como compartir un poco de esa intimidad tuya con respecto a la escritura, si puedes. Sí, sí, claro. Sí, sí, Eli. Pues, ¿qué te digo? Yo, digamos que voy a decir muchas cosas muy dispersas. Espero me excusen. Pues realmente para escribir, es cierto, el mundo hoy tiene tantos estímulos que es muy complicado concentrarse. Y yo diría que en el fondo lo que hay es mucho amor, porque yo siento que en el amor uno se involucra, ¿cierto? Pues es mi noción. Entonces, cuando hay algo que me gusta mucho y yo me involucro, yo no soy capaz de desligarme. Por ejemplo, pues como algunos textos en filosofía que me gustan mucho y no soy capaz de desligarme y o sea, comienzo a crear muchas imágenes con respecto a lo que se va diciendo, a relacionarlo con el mundo de hoy. Cuando escucho a algunos maestros no soy capaz de no involucrarme, tengo que estar ahí, tengo que estar imaginándome, tengo que estar recreando, pensando en cómo sería, cómo construirlo. Entonces siento que en el fondo es un amor que me involucra, pues yo, y bueno, trayéndolo a colación como haces teatro, yo diría que es una especie de meterse en el papel, no sé si estaría pues como bien dicho, pero es eso, es meterse en el papel y en pelicularse, y entonces comienzo a leer cosas que me gustan mucho y pucha, y yo digo, no, esto es increíble, impresionante, no, pero ¿cómo esto, tan? Y dejarlo fluir. Había un texto que alguna vez leí sobre el Tantra y el yoga, y en alguna parte del libro hay muchas cosas que no recuerdo, pero una de las cosas que recuerdo era que decía que uno no lucha, o sea, uno no debe luchar, hacían referencia a algo, no recuerdo a qué, pero decían como, no hay que luchar contra eso, sino dejarse vencer. Entonces me sirve mucho esa frase para yo decir como, hay algo que quiero escribir, no lucho con eso, sino que lo dejo fluir, me venzo ante eso. Entonces, lo que hay que escribir, hay que escribirlo, hay que dejarlo fluir. Entonces, por ese lado. Y hay otra cosa que, que me parece muy interesante y es que en algún momento yo no recuerdo, pues leía a alguien que decía que las mejores ideas llegaban cuando se lavaban los platos. Creo que era una escritora, no recuerdo su nombre y ella me excusará, pero, pero sí, o sea, hay cosas que te llegan cuando menos las pensás. O sea, estás en cualquier parte y pronto te llega una idea, pero digamos que eso no es gratuito, es decir, uno no podría decir que las ideas llegan así como así, sino que hay que pensarlas y trabajarlas y en cualquier momento pueden aparecer, pero hay que tener un trabajo previo, hay que alimentarse, es como un proceso digestivo, diría yo. Entonces, o no digestivo, sino más bien de procreación, porque cuando la idea llega, digamos que uno la está pariendo, entonces ella sale y hay que apuntarla porque ellas son muy escurridizas, como las nubes. Ah, Entonces, por eso el efecto nube, porque la presencia de las nubes son como las ideas, ellas están y a veces se van y uno no las alcanza a ver o no se da cuenta que están y no están, a veces el cielo está completamente azul, pero y las ideas y las nubes no hay, estoy en blanco, pero uno diría en este caso estoy azul porque el cielo está plenamente azul. Entonces, pues digamos que eso pues lo conecto con el título, pero esos son mis rituales, o sea, mi ritual es implicarme, vencerme ante lo que me está pasando, ante lo que veo, eh, lograr observar en el detalle, crear una historia, es decir, por decir algo, cuando la hoja cae, entonces listo, la hoja cae, pero yo qué,
pues una hormiga puede estar ahí y puede ser que la hormiga estaba en la hoja, pero entonces es como un viaje espacial, pero no viaja por fuera, sino que llega a la Tierra y su nave es su hoja, ¿cierto? Son como muchas cosas que uno puede lograr crear y simplemente es vencerse ante esa posibilidad creativa, que es que leía yo en algún texto en algún momento que decía que el ser humano al ser hecho a imagen y semejanza de Dios, digamos que con esa frase de a imagen y semejanza de Dios, somos seres creadores. Entonces yo creo que la creación de historias es una evidencia de la sensibilidad humana que me parece importantísimo, pues como no abandonarla, sino ejercitarla y ser fiel a ella. Por aquí dice Norela, un nutrirse permanentemente, como alimentando la fuente. Norela, un beso. Linda, esto es una Un, hermosura. sal- un saludo a Norela, sí, la profe, gran maestra. Sí, total, es un nutrirse, tiene toda la razón. A medida que uno va logrando nutrirse, logra abrir nuevos espacios o ver con otros ojos, ¿no? Como iluminar unas áreas que tal vez no había visto o esclarecer las que tenía vistas de manera difusa. Entonces uno logra ampliar un poco más la nitidez. Precisamente, hablando como del título, yo te quiero preguntar, o sea, el efecto nube, una metáfora de la presencia, bueno, ya nos hablaste un poquito, pero a mí me pareció el título, luego cuando lean se van a dar cuenta también del porqué el título, casi que pasar por cada uno de los escritos que van apareciendo ahí en el libro, te van dando como un referente del título, aunque es una cosa como muy implícita, pero yo siento que de alguna manera como que lo pude comprender. Pero ¿cómo llegaste a ese título? Eso primero. Y bueno, otra cosa que te quería preguntar era cómo fue el parto, cómo fue todo el asunto como de llegar como hasta el final, porque yo creo que así como tú lo decías, es un tema de procrear, cómo fue todo ese ejercicio. Yo te digo que a mí, o sea, sin conocerte, porque yo les voy a contar la experiencia, yo no conozco, pues yo no te conocía, yo simplemente vi que estaban promoviendo por ahí algunos compañeros y amigos como promoviendo los videos en donde hablabas de tu libro y a mí eso me llegó con una energía, con una potencia, pues una cosa, yo no sé, como algo me llamó como con respecto a ese libro y no sé, no me equivoqué. Siento yo que fue como una cosa así de potente es el asunto. Yo estuve viendo cómo fue, ya, a mí me tocó solamente ya el nacimiento. Pues yo no supe nada. Cómo fue eso? Bueno, eso es, digamos, no es tan doloroso como el que le toca a las mujeres, ¿cierto? No es así de doloroso, sino que es más yo diría, ¿cómo decirlo? Más de paciencia, ¿cierto? Es ejercitar la paciencia, alimentarla, construirla, y mucha construcción y mucho ajuste. Entonces, básicamente, el parto es paciencia pura. Entonces, en la construcción de los textos. ¿Cómo? Eso duele. A muchos tener paciencia les duele bastante. Sí, incluso hay algo muy interesante y es que de alguna manera el libro uno podría decir es una invitación de la aceleración a la detención, que de alguna manera uno lo podría asociar con la paciencia, ¿cierto? Ujú. Y yo siento que la detención, que también se menciona bastante en el libro, es algo que es muy importante y que estamos dejando de lado, de alguna manera. Yo escribí un texto que yo no sé si tenga la posibilidad de leerlo, si me permites, Eli. Por favor, pero por favor, todavía tenemos un ratico. Ah, bueno, el texto se llama No sé. Y el texto lo quiero traer a colación, digamos que de alguna manera puede ilustrarnos algo de esto que venimos hablando, ¿cierto? Entonces dice, ¿para qué sirve la gente en el puente? Es más, ¿para qué sirve un puente?
Los más absurdos dirían que un puente solo sirve para tirarse de él. Otros más optimistas cuentan que el puente es la metáfora que existe entre las personas. Uno podría pensar de forma desprevenida que ambos están locos. Tanto los absurdos como los optimistas terminan siendo absurdos, pero no por redundancia, sino porque ambos tienen razón. Uno se tira al otro o se camina hacia el otro. El puente es una mediación entre dos, pero los puentes no pueden ser recorridos completamente. Al menos a los que me refiero, no se puede. En esta clase de puentes solamente puedes ir hasta la mitad, porque hay alguien más que llega desde el otro lado a contarte cómo fue su mitad. Tal vez de eso se trata la vida, tirarse por el camino del puente, no tirarse al abismo, sino tirarse al puente, es decir, tirarse al otro y escuchar cómo fue la mitad de su caída. Este texto, pues digamos que lo traigo a colación porque de alguna manera la aceleración es muy parecida a cuando se pasa por un puente, que se pasa de largo, pues se pasa derecho. Y lo que hay alrededor del puente no se alcanza a ver porque uno pasa muy rápido, ¿cierto? Entonces, en este caso es como la aceleración es algo así como un pasar de largo. Y uno pasa de largo muchas veces frente a muchas cosas o frente a muchas personas. Entonces, no se alcanza a detener y a ver al otro tal como es. Entonces, digamos que pasar de largo es una expresión que me gusta mucho porque refleja mucho lo que pasa o lo que está pasando, que es pasar de largo, todo es muy rápido, todo es muy rápido, los encuentros y desencuentros, las conversaciones son rápidas. Entonces, la detención en medio de tanta aceleración es muy importante porque eso le agrega una espera, ¿cierto? Le agrega un reto. Y es algo así como lo que decía una autora en algún momento que las cartas cuando pasaban se enviaban, ¿cómo llegaban? Llegaban rotas, llegaban arrugadas, llegaban de alguna manera quemadas, ¿cierto? Con sellos, con café regado, ¿cierto? Pero hoy cuando nos llega un mensaje, nos llega limpio, no tiene tachones ni siquiera. Lo más sucio que nos llega pues, un texto es porque tiene, ¿cómo se dice esto? Autocorrector, ¿cierto? Ujú. Autocorrector o mensaje eliminado. Entonces, digamos que esas son las dos formas en que el texto se puede manchar, Ujú. pero de ninguna otra manera lo hay. Y de hecho, cuando las cartas llegaban, esos arrugones, esas quemaduras, Las todo eso más. le daban un valor a la carta. La carta no era una carta y ya, no, Ah, como puede ser hoy un mensaje y ya. No, la carta tenía otro significado por el arrugón, por el tiempo que se tardó en llegar, desde dónde venía, cuánto tiempo. ¿Vos te imaginas esas relaciones epistolares como debían ser, esperando no, una carta, qué sé yo, cuánto tiempo? el ¿Vos te cuidado para imaginas? uno Y hoy tener en cómo día, escribir también. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ese tener cuidado para lo que se iba a escribir, ¿cierto? Porque era una sola oportunidad en un mes, qué sé yo, era como mucho Ujú. cuidado con lo que va a escribir, mucha atención al detalle. Y todo eso era detalles. Y yo sí me imagino toda esa figura, por supuesto que sí. Es algo muy interesante que lo plantean algunos autores y es que uno no se percata de eso, ¿no? Y a la larga eso le produce valor. Y ese valor simbólico, de alguna manera, no ha dejado de estar presente, porque es lo que, de alguna manera, el valor simbólico es lo que, de hecho, siento yo, une a la humanidad. El valor simbólico es lo que está más allá, que de hecho, digamos que hoy se está perdiendo, ¿no? Y el ritual es una forma de manifestar el valor simbólico o la simbología. Y hoy en día, pues se Se está están perdiendo porque haciendo muchos también. rituales se están perdiendo. Sí, es cierto. Los rituales son cosas de tradición, como cuando uno llega a la casa de la abuela y lo que se ofrece es primero comida, eso obedece a toda una tradición. El ritual Absolutamente. es piso la casa y hay comida o me ofrecen comida, eso es un ritual, Ajá. ¿cierto?
esas cosas se están perdiendo. O sea, hay una forma en la que progresivamente se van Sí, perdiendo y eso es un peligro total. Me parece muy peligroso, que de hecho, por ejemplo, la comida, que pues mencionándolo en este caso, la comida es algo que no es solamente el alimento, sino lo que ocurre alrededor del alimento, que es mm, un encuentro. sí, Entonces, eso digamos que eso pasó tiene otras connotaciones. con mis famosas empanadas. Oye, una última cosita que ya se nos está acabando el tiempo. Sí, Y es cómo podemos acceder al libro, porque yo entiendo también que no es un libro impreso, sino que es un libro que se da online. Además, para que me cuentes, porque detrás de todo esto también hay una causa. Entonces, para que nos cuentes como rápidamente antes de que se nos corte, cómo es el asunto, cómo accedemos al libro, por dónde te seguimos, todo, para que nos podamos despedir. claro, claro que sí, Eli, perfecto. Nada, el libro lo pueden conseguir conmigo, me encuentran como Sergio A-Ramírez G, ahí me pueden escribir y yo les daría todas las instrucciones para el libro. El libro tiene un aporte, digamos, a una corporación. Ya hicimos de la primera recolección de las ventas, ya hicimos el primer aporte a la corporación. Esperamos que en la medida en que puedan seguir vendiéndose, podamos hacer unos aportes pues más, o sea, más, en más veces, ¿cierto? Vamos a seguir haciendo aportes y, y nada, eso es, esa es mi cuenta, me pueden escribir para adquirir el libro y cualquier duda, inquietud, reclamo, también sugerencia, también ahí estaré pendiente. Listo. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho que hayas estado en este espacio, que nos hayas acompañado como con tanta bacanería. Y bueno, yo por ahí les voy dejando el correo, todo, o sea, esto no para aquí, esto sigue, yo les voy contando el correo y cómo pueden acceder al libro y vamos a poner como más información ahí. Te agradezco mucho y sigamos haciendo cosas, sigamos creyendo y sigamos haciendo apuestas distintas en este mundo tan extraño. Y vamos a hacer las Claro, cosas al revés. de una, claro que sí, Eli, te agradezco mucho la invitación, de verdad que un placer estar acá con vos y cuando me permitas volver a estar, muchas gracias, voy a estar. Por favor, nos vas contando cuando vas llegando al otro libro y bueno, por aquí estás más invitado. La idea es esa, que nos sigas contando más cosas y no, súper bienvenido. Esta es tu casa. Muchas Muchas gracias. gracias, Eli, que estés muy bien. Cuídate mucho. Chao. Les Que dejo un estés bien. abrazo. Chao. Igual, Chao. chao.